En primer lugar, que visto la situación particular que se había dado con la liquidación de haberes de prefectura, nosotros definimos en ese mismo momento para lo que era la prefectura realizar un pago complementario de todos aquellos prefectos que cobrasen igual o menos de 12.500 pesos y hubieran visto por alguna razón disminuido su salario de bolsillo. Eso se realizó. En el mismo sentido, para el caso de Gendarmería, cuya liquidación de haberes todavía no se había realizado por el nuevo decreto, lo que se resolvió es volver a realizarla exactamente igual, con las mismas modalidades de las que se realizó en el mes anterior. Obviamente, de acuerdo a situaciones particulares, cantidad de horas extras, cambios de situaciones particulares X, pero realizando exactamente lo mismo. El viernes a las 3 de la tarde, todos los efectivos de ambas fuerzas recibieron estos saberes y no hubo una sola crítica o una sola protesta en relación a lo que efectivamente se definió. A su vez, ese mismo día yo dije que esta desastrosa liquidación que habíamos podido ver rápidamente que había ocurrido, podría deberse, o que por lo menos teníamos la seria sospecha de que había ocurrido no por cuestiones solamente de gestión o de aplicación de un tema complejo como es una liquidación de haberes, sino que bien podría explicarse por otro tipo de situaciones. A partir de eso definimos y se definió que ambas áreas de personal pasasen a depender directamente del Ministerio de Seguridad con la asistencia directa del personal y del mismo Ministerio de Economía, y lo mismo con las áreas jurídicas, una de las cuales fue intervenida y ambas están siendo teniendo al frente una profunda auditoría. Bueno, después de todo el análisis que hemos realizado durante todo el fin de semana, lamentablemente tenemos que anunciar y tenemos que hacer público que la situación no solamente confirma o reafirma las sospechas que teníamos, sino que la información que tenemos es aún mucho peor y agrava la situación. ¿Por qué? Porque los problemas no solo tenían que ver con cómo se había realizado esta última liquidación, que podría haber dado lugar, a una innovación, a un cambio producto de la nueva modalidad, sino que hemos constatado y seguimos constatando, y todo ello ha dado lugar a acciones judiciales que actualmente ya se encuentran en curso, presentadas esta mañana por el propio Ministerio de Seguridad, han dado lugar a que se encontrase que las modalidades de pago que venían implementándose presentaban gigantescas y enormes deficiencias que la hacían absolutamente anárquica y que escapaban, presentando en muchos casos, reitero, situaciones que bordean o que son delictuales sin ningún tipo de duda. Obviamente se han cambiado los mandos, todos lo conocen, obviamente se han tomado un tipo de definiciones, pero lo cierto y lo concreto es que nuestras sospechas se ratificaron y a la vez se agravaron al ver el análisis, y de todo esto después nos lo va a dar con mucho más detalle y con mucha más precisión el ministro. Esa es la situación que se fue generando allá por los 90 y que rápidamente fue generando, a la luz de esto mismo, todo un enorme festival de prácticas judiciales en la que algunos jueces, en connivencia con algunos estudios de abogados y, sin duda, y es lo que estamos ahora, está fruto de investigación judicial, con mandos y personal de la fuerza, en conjunto, realizaron una verdadera industria del juicio cuyo resultado objetivo fue perjudicar al Estado, es decir, a la mayoría de todos los argentinos y de todas las argentinas. El descalabro que resultó de todo esto se observa con mucha claridad cuando uno simplemente piensa o toma conciencia del que el 70% de los agentes de la Gendarmería y el 60% de los agentes de la Prefectura tenían sus saberes judicializados. Es decir, la mayoría de los saberes que cobraban ambas fuerzas eran resultados de medidas judiciales, la mayoría cautelares, de muy dudosa naturaleza, tomados en algunos pocos, y después nos vamos a referir a estos, juzgados del país de muy distinta naturaleza, nacionales, de la niñez, de todos distintos ámbitos, que en su conjunto generaban este verdadero descalabro al interior de las fuerzas. Para darles un solo ejemplo, después nos vamos a referir con claridad. Con el mismo cargo, ejerciendo el mismo cargo, con la misma antigüedad y con todo lo demás estable, un comandante general podía cobrar 30.000 pesos o 93.000, ejerciendo el mismo cargo. 30.000 o 93.000. Un comandante mayor podía cobrar 80.000 o 12.000, es decir, haciendo exactamente lo mismo, la misma función, se podían cobrar 12.000 o 80.000 pesos por mes.
Este es el nivel del descalabro, producto de este conjunto de acciones judiciales que nos vamos a referir en detalle a cada una, pero que nos ilustran cómo se había armado una estructura absolutamente sin lógica y que lo que hacía era privilegiar a algunos. Porque permítanme que me detenga en esto. Si bien las cautelares o las sentencias se aplicaban al conjunto de la fuerza, hemos podido ver en estos días que revisamos medida por medida que la mayoría de los que cobraban salarios bajos o medios tenían cautelares de 200, 300, 500 pesos. Mientras que los superiores tenían cautelares de 40, 50, 60 mil y llegaban a cobrar, por ejemplo, 60.000 pesos mensuales 65.000 pesos mensuales por títulos, por textos mensuales. De esto estamos hablando. Correcta, la puesta en práctica real de este decreto, la inmensa mayoría de los agentes de ambas fuerzas van a ver enormemente mejorada su situación. Dada la complejidad de la aplicación de este decreto en un contexto tan difícil como el que vimos. Difícil porque lo era de por sí, difícil por la cantidad de medidas judiciales, difícil porque algunos lo habían hecho incluso más difícil a propósito para generar esto que estamos hablando y que pagando justo por pecadores salían los de abajo a protestar por algo cuando en realidad queríamos beneficiar que algunos que cobraban 80, 90 mil pesos por mes. Generando eso, vamos a trabajar mucho en caso por caso. Lo que garantizamos es que en la próxima liquidación, casi todos estos problemas estén solucionados y que con esta correcta aplicación del decreto todos reciban el haber que corresponde sin ningún tipo de disminución de ninguna naturaleza. Reitero, los únicos que se van a ver perjudicados, y está bien que así sea, y no vamos a hacer nada para impedirlo, sino más bien todo lo contrario. Es más, y muchos de ellos tendrán que dar curso a otro tipo de acciones, reitero, los que usufructuaron este tipo de medidas cautelares o este tipo de acciones para cobrar cifras exorbitantes que la misma Corte ha llamado de indebida repotenciación salarial. Esos sin duda que se van a ver perjudicados, pero son la absoluta minoría de los componentes de ambas fuerzas.